Hola amigos, ¿qué tal? Un saludito. Yo soy el viejo Luisfer. Me gusta acompañarlos en estos videos porque me gusta compartirles tips para que tengamos en cuenta en hacer trabajitos de electricidad por nuestra propia cuenta. Es muy importante que aprendamos a hacer cositas porque en nuestras casas resultan muchas veces detallitos por hacer y pues nosotros mismos los podemos hacer. Hoy les quiero compartir una forma de cómo podemos medir las cargas de diferentes equipos o aparatos que tengamos en nuestra casa. Es un aparatico que podemos hacer sencillo, pero es muy útil porque muchas veces nosotros necesitamos saber cuánto consume, por decir cualquier cosa, una nevera. O tenemos varios elementos que vamos a conectar a un circuito, entonces necesitamos saber que en el momento en que estén prendidos todos simultáneamente, pues cuánto está consumiendo ese circuito para determinar el breque que tenemos que colocar. Entonces así que los invito a que me acompañen a mi servidor. Nos vemos. Bye. Bueno amigos, entonces lo primero que tenemos que hacer es una pequeña extensión de unos 30 centímetros, no tiene que ser más larga, que tenga los 3 hilos y que tenga un enchufe de 3 polos y un tomacorriente de 3 polos. Hay que tener en cuenta para hacer esta extensión lo siguiente. Ustedes observan que la fase siempre va en la apertura pequeña de los tomacorrientes, siempre va en la parte pequeña. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hacemos esta extensión, tenemos que mirar cuál de estas dos patas es la que corresponde a la fase. Si ustedes observan y lo conectamos así, siempre si miramos la tierra a la derecha, la apertura pequeña de la fase siempre va a estar arriba. O si lo tenemos así hacia arriba, pues la apertura de la fase va a estar a la derecha. Eso es muy importante porque tengamos en cuenta que la fase siempre debe ser este negro y siempre debe estar a esta pata, a esta. O sea, si yo miro el tomacorriente de frente, entonces sería la pata izquierda. ¿Por qué? Porque en el tomacorriente es la pata derecha. Es bueno tener en cuenta eso. Lo mismo en el momento cuando conectemos el tomacorriente, pues tenemos que llevar la fase a esta que es la más pequeña, el neutro a la más grande y la tierra a esta. Entonces, ¿cómo hacemos? Esto lo conectamos al tomacorriente de la pared. En esta parte vamos a conectar el aparato al cual le queremos medir la corriente. ¿Qué pasa? Que es que muchas veces uno no sabe cuánto consume, por ejemplo, por decir cualquier cosa, un microondas, pero puede ser otra cosa que queramos conocer el consumo, una nevera, una licuadora, etcétera, cualquier aparato. Entonces, si nosotros necesitamos detectar el consumo real de ese aparato, ¿qué tenemos que hacer? Tendríamos que abrir el tomacorriente, coger la fase que hay adentro, meterle la pinza. Muchas veces es incómodo porque está muy cortico el espacio y es muy traumático pues tener que abrir el toma para poder medir. Entonces con esta extensioncita pues tenemos los alambres libres. Estos alambres siempre estarán libres, no están encauchetados como acá, sino que están libres en la extensión. Entonces yo conecto el aparato al toma y este está conectado a la pared. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros ponemos la pinza en la fase, abrazamos la fase con la pinza. Eso nos va a marcar, obviamente que aquí tenemos que colocarlo en amperios. Aquí tenemos que colocarlo en los amperios. Entonces acá nos va a marcar el consumo real, que pueden ser 8 amperios y medio, pueden ser 9, pueden ser 2, depende del aparato.
Entonces ya nosotros vamos sabiendo cuántos aparatos podemos conectar en un circuito, que sea, por ejemplo, que el termo sea de 20 amperios o de 15 amperios o de 30 amperios. Esto es muy importante tener esa información. Así determinamos cuántos aparatos podemos conectar en un amperio, en un circuito, con un termomagnético. Después de que medimos la corriente por la fase, entonces hacemos lo mismo y abrazamos el neutro. Soltamos la fase, abrazamos el neutro y nos debe dar el mismo consumo siempre y cuando todo esté funcionando bien. Y después hacemos lo mismo con la tierra. Cuando abracemos la tierra, si todo está correcto, la tierra no tiene por qué marcar amperaje. Si la tierra está marcando un amperaje más alto de 0.4, 0.5, si está marcando 3 amperios, 2 amperios, 4 amperios, hay que revisar qué está pasando porque no tiene por qué haber. Podría ser que de pronto esta tierra esté energizada con la fase y entonces por eso marcaría. Y eso hay que tener mucho cuidado con eso porque eso son fugas de corriente. Bueno, amigos, esta era simplemente el compartir que les iba a hacer hoy. Entonces espero que les haya gustado, si les sirvió. Si tienen alguna inquietud me preguntan, no hay ningún problema. Entonces nos vemos en otro video. Muchas gracias por ver mis videos.